Hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Sin Camino a Hollywood, que hoy estamos de plácemes porque vamos a presentar una película, por decir algo importante. Se trata de Paisaje en la Niebla, la película de Teo Angelopoulos, una película de 1988, 89, no me acuerdo. 88, que es la tercer parte de la trilogía del Silencio, de este director, coescrita con Tonino Guerra, y es una película que gana en su momento el León de la Muestra de Venecia. Pero vamos a hablar de los datos de la película, y para eso, Paco, por favor, si nos haces Ok, favor. perfecto. Tenemos Paisaje en la Niebla, 1988, dirección Theodoros Angelopoulos, mejor conocido con cariño como Teo Angelopoulos. Así es. Efectivamente, como dice Pablo, el guion es de Teo Angelopoulos, Tonino Guerra y Thanasis Baltinos. Dentro del reparto principal está Michali Seke, Tania Pailogu, Stratos Sortglou. Y déjenme nada más entrar un poquito más al reparto Una disculpa principal. a nuestro auditorio griego. Gran auditorio griego que nos está viendo, perdón por la pronunciación. Bueno, fue producida por Teo Angelopoulos, Eric Heunan, Amedeo Pagani y Stephanie Sorlat. La música, que bueno, hablaremos un poquito de ella, es Eleni Karandou, y la fotografía es de Georgios Arvantinis. Finalmente la edición es de Yanis Tsitsopoulos. Y pues esos son los datos básicos de la ficha técnica de Paisaje en la Niebla. Muy bien, pues ¿alguien quiere empezar? Adelante. Ok. Bueno, primero creo que es muy importante localizarnos en el año, porque los niños, para los que no la han visto, esta película para mí es como una especie de road trip de Europa del Este, que mezcla un poco de la tragedia griega, un poco del absurdo alemán, es decir, encontré como ciertas cosas de Ionesco, de Beckett, sí, dentro de la dramaturgia, y que también está muy mezclada con ese año antes de que cayera el muro. Totalmente. O sea, es decir, con la Alemania, la parte, digamos, oriental de Alemania, es sí, que siempre tengo dislexia, y entonces es el camino de unos niños que van de Grecia a Alemania. Yo estuve haciendo cuentas de los lugares por los que quizás pasaron, y entonces pasaron por toda Europa del Este, que en ese momento estaba en la parte comunista. Muchos de los lugares por los que pasan están bajo el escarnio de la URSS. Sí. O sea, y eso hace que la película tenga un tono brutalmente melancólico, porque es el Estado comunista a punto de caer, digamos. Entonces, y además es la Europa lejana a la que uno, como en América Latina, tiene idea que es Europa, digamos. Que es París. Exacto, como la Europa industrializada, y es al contrario, es la Europa, digamos, del tercer mundo, que es por la que ellos pasan en un invierno terrible. Claro. Y entonces, esta película, lo primero que podemos decir de ella es, en términos de dirección, es casi que lo mejor que se ha hecho. Okay, sí. O sea, cada secuencia está bien pensada. Y no solo bien pensada, cada secuencia tiene una coreografía en la que se debate entre lo estático y el movimiento. Sí. Lo cual me parece hermoso, porque en sí mismo la película es el debate de lo que se mueve y lo que no se mueve, y si lo piensas en términos históricos, es lo que se movía en el mundo y lo que no se movía. Claro. Por decirlo de alguna manera. Y luego tiene todas estas referencias históricas que para mí son fantásticas. O sea, es decir, hay un homenaje velado a un montón de cosas griegas. O sea, para mí el tema de los niños moviéndose me remite un montón a Odiseo. O sea, es decir, a la búsqueda de la aventura dentro del viaje. Y por otro lado, hay esta idea de la catarsis de las obras de teatro griegas o del drama griego en decadencia. En una Grecia
que no avanza, pero que a la vez sigue siendo como un país que necesita catarsis, como constantemente. Y finalmente, quiero decir, hay también un encuentro y desencuentro de las primeras desilusiones de la vida. Entonces, la película funciona como en 6 u 8 dimensiones dramáticas. Okay. Y eso me parece fantástico. Me parece que muy pocos directores logran eso que se logra en Paisaje en la Niebla. Sí, a mí me parece muy interesante eso que dices de este debate entre lo que se mueve y lo estático, ¿no? Porque creo que define el estilo de Theo Angelopoulos, ¿no? O sea, yo creo que es de los directores, pienso, no sé, Wes Anderson, Andrei Tarkovsky, que es clarísimo, o sea, es decir, ves una secuencia o Roy Anderson, ves una secuencia e identificas quién lo hizo, ¿no? Wong Kar-wai quizá también está ahí, no sé, hay directores que pueden variar más su estilo a lo largo de su carrera, pero Angelopoulos parece que nació ya así, ¿no? O sea, es decir, casi todas sus películas, no todas, pero casi todas sus películas son estos ambientes, estos climas, los vestuarios, los temas, ¿no? Y el estilo, lo que mencionabas, creo que resumiste muy bien como su estilo cinematográfico. La cámara se mueve muy poco, los planos son de larga duración, se siente el peso del tiempo y mucho montaje al interior de la toma, ¿no? Y creo que es algo que hemos perdido, perdón, ahora les doy la palabra. Pero algo que hemos perdido, la teatralidad de las escenas. Sí. La importancia de la puesta en escena. Que para mí es algo que encuentro en muchas películas de los años 80 y 70, con la Nouvelle Vague, etcétera, pero que no encuentro ahora tanto. No hay tanta planeación escénica. Y ahora que la vi me llamó mucho la atención, lo mucho que lo extraño. Okay. No sabía que lo extrañaba. Hasta que lo vi dije, hasta que lo ves perdido. La importancia del papel escénico. Que él le daba a sus personajes, o sea, yo creo que los coreografiaba. No, claro. Como directamente, ¿no? Sí, se ve que hay mucho ensayo detrás. Bueno, a mí justamente eso es algo que me llama como mucho la atención. O sea, yo creo que de las experiencias como más pues fuertes, o sea, que uno puede tener con Theo Angelopoulos es eso, que de repente sientes que va como, de repente puede ser muy artificial, ¿no? O no artificial, pero sí muy, de que sientes como mucho la cámara. Sí, como algo hasta de repente, pues sí. ¿Técnico? O sea, no. O sea, como todos los movimientos de los personajes dentro del encuadre. Sí. De repente con la importancia de la gestualidad. Sí. O sea, y todo eso que hace que de repente, o sea, pues como un conflicto entre lo real y lo artificial, ¿no? Y a mí creo que es de las cosas que, justamente de lo que dice Viviana, pues sí se están como perdiendo, ¿no? Porque o eres completamente realista, crudo, así, pero pues asqueroso, ¿no? O sea, asquerosamente realista. O todo tiene que ser como con montajes paralelos, pantallas divididas, real. Música todo el tiempo acompañando el dolor y demás. Y aquí como que creo que es una película que bueno, yo la primera vez que la vi, me acuerdo, fue en VHS, que eso es algo, bueno, ya llegando a la... Para los que no saben. De cómo la vimos, ¿no? Y yo me acuerdo que pues sí, o sea, como la compré así ¿no? O sea, por curiosidad, porque el hermano de un amigo era fan de Angelopoulos. Y se veía como más o menos la cinta, ¿no? Un poquito feo. Pero sí me acuerdo como mucho, así que eso fue de las cosas como que más o sea, como que me impactó como mucho toda esta cuestión de que pues era de repente se me hizo como un poco preciosista. Sí, lo es. O sea, y también como por otra parte, pues toda la cuestión de cómo te retrata esta Europa del Este, pues sí, como de una manera también como súper sólida, pero como muy, muy, muy contenida, ¿no? Sí. O sea, de que si ya te empiezas a fijar realmente, o sea, pues sí, es toda esta cuestión que dice Viviana de la decadencia, ¿no? Sí. Es que además el estímulo, o sea, creo que hay algo muy interesante. Ahora estamos llenos de estímulos. Sí. Pero existen ciertas películas en las que el arte le gana al estímulo. Claro. O sea, no necesitas que te estimulen, porque está ahí
como sucediendo. No sé cómo lo veas tú, si estoy hiper exagerando. ¿Me lo pueden decir? Sí, bueno, algo que me llevó mucho a la reflexión mientras veía la película es justamente esto que todos han mencionado, que es la puesta en cámara y la puesta en escena, sí. ¿no? Generalmente estamos acostumbrados, o lo cotidiano o lo normal son dos cosas. Una es el corte, cámara más o menos fija y cortes todo el tiempo y sin que haya tanto, o sea, es la manera en la que montamos las escenas. Uh-huh. O de repente tenemos estas cosas súper efectistas, pensemos en La La Land, ¿no? El inicio de La La Land, que es pues una cámara que va volando en una grúa y de repente se pasan al arnés y te subes a los coches y te mueves. Una coreografía, pues eso, que el Imperio puede hacer porque tiene grúas y tiene arneses y tiene steadicams, y entonces de repente tienes planos muy largos o muy espectaculares, pero que en realidad no te dicen tanto. Claro. ¿no? En esa secuencia ahí se va el presupuesto de algunas películas, el presupuesto total, ¿no? De una película mexicana, sin problemas, ¿no? Y algo que siento mucho en esta escuela europea, sí, pues es que, y que además ahora lo entiendo, ¿no? Ahí les va un comercial o algo raro, ¿no? En la escuela hay una maestra... Sí. Sí. Para los que no sepan. Que estudió 4 años únicamente, bueno, estudió la carrera en Italia de operación de cámara. Uh-huh. O sea, su especialidad y lo único que hacen es operación de cámara. Sí. Entonces hay una serie de ejercicios y una serie de elementos que uno es, primero movimientos, que es pan y til, y luego hay 20 clases que son solamente movimientos de cámara, ¿no? Donde les enseña a mover el dolly, el panning y movimientos, y son una serie de ejercicios que la verdad es que o sea, no los ves comúnmente en películas, ¿no? Y que esto que trajo ella es mexicana, estudió en Italia, y ahora estos alumnos tienen estas clases que son maravillosas. Pues yo lo que veo, lo que aprendo, lo que entiendo es que es posible narrar un cine que no solamente sea el toma por toma y que estás cortando todo el tiempo, sino que puedes crear una cadencia, un ritmo. Inclusive ella les pone música, ¿no? Entonces durante las clases tienen todo tipo de música que los va llevando y va llevando un ritmo, uh-huh, y va teniendo todo eso. Entonces pienso o siento pues eso con Angelopoulos, ¿no? Que debe de venir de esa escuela y debe de venir como de ese tipo de cosas donde pues eso, la cámara te cuenta toda la escena, son planos secuencias o son secuencias muy pensadas, muy coreografiadas, que técnicamente no son nada sencillas de hacer porque requieren un montón de focos, un montón de marcas, implican un dolly, implican subir, bajar, de repente tiene por ahí algunas grúas y todo, pero sobre todo al interior de la toma te cuenta un montón de cosas que no es nada común en la cinematografía contemporánea. Te digo, nada más así de repente pues en Avengers o en algo, o en La La Land o Hollywood teniendo mucho dinero queriendo, mira, vamos a hacer algo súper loco, pero no con tanto fondo. En cambio siento que estos planos de Angelopoulos pues es una danza coreografada muy particularmente, ¿no? Hay varios momentos dentro de la película en la que de repente vemos a los personajes totalmente paralizados, ¿no? O sí, detenidos. O sea, bueno, a los personajes secundarios, ¿no? Hay un montón de personajes secundarios, o bueno, más bien beats o figurantes, que de repente lo único que se mueve es la cámara y los niños. No iba siguiendo a los niños este mundo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, ¿por qué se llama paisaje en la niebla? Pues porque es un paisaje, pero no solamente físico, sino un paisaje de la cultura y de la metáfora y de lo que es Grecia y de lo que es un país tercermundista, ¿no? Y veo también, por otro lado, una metáfora o una imagen de estos niños, ¿no? Que representan como el futuro, la esperanza, claro, que bueno, que son de repente sí pasan por algunas vicisitudes espeluznantes y horribles, y por otro lado de repente hay la esperanza, que también la juventud les lleva a la esperanza, o hay como que hay una cierta salida. Pero sí es un director muy particular en cuanto al movimiento de cámara, ¿no? Y claro que ves un plano de paisaje en la niebla y dices, pues es Angelopoulos, claro, ¿no? O sea, yo, la manera en la que me acerqué a Angelopoulos, o como lo conocí, fue pues en los 90s, con La mirada de Ulises, ¿no? Claro. Me acuerdo, no sé si fue
si fue una muestra o Fue en la muestra. Fue una Sí, muestra. yo la vi en ¿no? el Chopo. Yo la vi en el Centro Extraño. Cultural Universitario, ¿no? Y salí así de, órale, Harvey Keitel. Claro. ¿No? Actuando, que además me encantaba en ese momento Harvey Keitel. No, todavía no había hecho esta cosa horrible de al diablo con el del hijo del diablo, ¿no? Que me parece súper humillante que me lo gusta haya hecho. No, pero venía de Perros de Reserva y también lo había visto en Mainstreams con Con el De piano. Niro, con de este Scorsese. con Scorsese, y también es el padrote de Judy Foster, Taxi Driver. el Taxi Driver, ¿no? Sí. Y de repente Yelopoulos dice, me traigo este gringo que claro, tiene una jeta de europeo que no puede con ella, y pues estas imágenes espectaculares rumano. Ajá, ¿cómo? Es rumano. Es rumano. Es rumano, o sea, Ah. él es de padres rumanos y Ya. ya nació en Estados Unidos o algo así. Sí, tiene una jeta de europeo del este que Sí. no puede con ella. Y bueno, o sea, esta imagen que es imposible que se te llegue a borrar de él en el barco con la estatua De Lenin. derrumbada, ¿no? De Lenin. Claro. No, que es así, güey. O sea, la mirada de Sí, Ulises, qué otra vez la pena. Ilíada, la Odisea, el personaje de Ulises, el recorrer todo esto, los primeros rollos o los rollos perdidos de la primera película griega. O sea, es algo así Es que te vuela la cabeza, cabrón. Espera, ahorita vamos. Y bueno, aquí en paisaje en la niebla, esta cosa de la mano, ¿no? Que es rarísimo. De repente mano. una mano que por la. Qué miedo. Por Como un la- dios, por- ¿no? Ajá. ¿No? Que es como, sí, exacto, como la mano de Dios, otra vez las esculturas, o sea, estos temas recurrentes. Y para terminar esta intervención, otra de las imágenes que yo tengo, bueno, estos largos planos de la eternidad de un día, que bueno, otra vez se jala un alemán para que Bruno Ganz, ¿no? Ujú. Se agarra un alemán para que la haga como de griego y te cuenta la historia de Grecia. Y hay una secuencia en la eternidad del día que me parece así, otra vez la vi a finales de los 90, qué sé yo, y era así alucinante, donde están en el interior de una casa y en la casa van pasando los años, ¿no? Y entonces van diciendo, feliz año 1900 no sé qué, feliz... Y vas viendo cómo entran personajes, cómo salen personajes, cómo crecen los niños en un baile, ¿no? Hace una elipsis de tiempo de no sé cuántos años que dices... Órale, un plano secuencia. El que está en la playa, ¿no? No, No, hay pero una en la pero playa es de súper Año bonita. Nuevo. Sí, O pero, Navidad. pero la del año nuevo es en interior casa. ¿No? Una interior casa y ves que entran personajes, salen personajes, se van muriendo, se van en una sola canción, ¿no? Con la música ahí tocando y todo. Entonces, Y vemos sí, la sí, historia de las dictaduras, de los coroneles. en un solo plano, ¿no? Sí. Te cuenta la historia ¿Cuál? de Grecia, 50, no sé 60 cuántos años de la historia de Grecia, ¿no? Entonces, sí es muy alucinante y muy espectacular. Y ahora sí ya termino mi intervención con esto. Me pasa algo muy curioso con la emulsión o los colores Sí. de estas películas, ¿no? Fueron con las películas con las que yo crecí o las primeras que vi. Me pasa con las películas de Kieslowski, me pasa un poco con las películas de Kusturica, ¿no? Porque, pues eso, la emulsión o la película con la que se filmaban las películas, pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando y le han ido arreglando cosas, ¿no? Y ahora ya tiene una calidad técnica, pues muy especializada, Claro. tan especializada que ahora ya no se distingue, ¿no? Sí. Pero en esa época sí distinguías que eran películas de esa época, por el color que tienen, por el contraste que tiene, por la calidad que tiene, ¿no? Esa textura que tiene la película, esos colores que alcanza a atrapar la película. No existían estas cosas para nada que ahora tú en el Da Vinci le puedes cambiar y poner el color que tú quieras. Todo era totalmente y completamente analógico. Entonces la temperatura del color que le ponía el fotógrafo y cómo lo trabajaba el fotógrafo venía de la emulsión y venía del revelado y todo. Entonces a mí lo que me sucede con esta película y con otra vez las películas tempranas de los 90, etcétera, etcétera, es que me siento como en casa, ¿no? O sea, yo veo la doble vida de Verónica o veo y siento que cuando veo eso todavía entendía el mundo. No, ya tiene como 20 años que yo no entiendo el mundo, pero con esas películas sentía que todavía podía entender el mundo, que todavía comprendía un poco el mundo, ¿no? Claro. Y pues con eso acaba esta primera intervención. Sí, yo quisiera agarrar algo de lo que mencionaste y creo que lo hemos ido diciendo entre todos. O sea, estas coreografías virtuosas de cámara, movimiento de personajes, puesta en escena, puesta en cámara, que lo que decías, ¿no? O sea, hoy podemos encontrar películas que tienen un virtuosismo, no sé, los hongkoneses hicieron unas cosas brutales en el cine de acción. Ahora con las películas de superhéroes, pues con el CGI, pues se puede hacer lo que sea.
pero no hay discurso, ¿no? No hay discurso. Y creo que la película es justamente ahí reside como el núcleo, la belleza está en eso, en una película sobre la esperanza, una película sobre la fe, ¿no? Y lo que podemos ver a lo largo de la película es esto, unos niños moviéndose en un mundo adulto anquilosado, un mundo de piedra, ¿no? Un mundo en el cual los adultos no tienen esperanza, ¿no? El único personaje adulto que tiene, exacto, Orestes es el único que vendría siendo como un tercer niño, ¿no? O sea, él está como en ese medio camino y los actores de alguna forma lo fueron también, pero ya están como en su opus, ¿no? Ya están en su otoño, ya están en su decadencia. Pero sí, o sea, cómo están luchando la esperanza contra la desesperanza. Que esa escena del tío, ¿no? Cuando los llevan, creo que, digo, yo también coincido, cada gota de este mar es bellísimo, ¿no? Y comienza con ellos llegando a la estación de trenes y quedan estáticos, como estatuas, no se suben al tren, ¿no? Entonces, ¿cómo rompen con esa imposibilidad del movimiento? Y entonces comienza el viaje. Y la primera parada es llegar con el tío. Y el tío les dice, no hay papá, ¿cuál Alemania? Es un cuento que les inventó su madre para que soñaran con algo, ¿no? Y ahí es donde está planteado el conflicto, ¿no? Y donde está asentado cuáles son las fuerzas dramáticas en esta historia, ¿no? O sea, es decir, el creer y el no creer, el que es imposible hacer cosas y el que es posible hacerlo, ¿no? Yo hace muchos años, creo que fue cuando tuve mi primer computadora con internet, ¿no? O sea, el año pasado. Claro, no, finales de los 90. Sí, finales de los 90. Me ponía a buscar muchas cosas y encontré una entrevista que le hicieron a Angelopoulos en un portal español, donde él habla, ¿no? De su infancia, de su adolescencia. Qué ñoño, Paulo. Yo lo primero que busqué en internet fue Salma Hayek y se tardó 1 hora en bajarme la primera foto. Sí, es que eso fue lo tercero que hice. No, y lo que contaba Angelopoulos en esa entrevista es que de su religiosidad, ¿no? O sea, él es un joven de los 60s, ¿no? De principios de los 60, nacido en el 35, y cuando está estudiando cine en París, es la época en la que él deja de creer en Dios. O sea, él profundamente creía en Dios y el entrevistador le pregunta, ¿pero no fue difícil o no? Y Angelopoulos dice, no fue difícil. 3 puntos suspensivos, no, fue muy cabrón, ¿no? Y entonces creo que aquí está, aunque es un cineasta, él es de izquierda, es ateo, ¿no? Y entonces dice, la manera en la cual para mí fue sobrevivir a la no existencia de Dios fue el ideal socialista, ¿no? El ideal comunista, ¿no? Y lo que decías, ¿no? O sea, cómo esta película está muy cerca, ¿no? Del fin de una era, del creer en una utopía, el creer en un sueño, y que a fin de cuentas estos personajes a lo largo de su movimiento es en lo que están, en tratar de conseguir el sueño, de perseguir el sueño, de alcanzar el ideal, a pesar que haya muchas dificultades o voces que digan eso es imposible, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, hay una enorme discusión que para mí es altamente hermosa, sí, que tiene que ver con la creación de las atmósferas en el arte. Y yo creo que esta película es una oda a las atmósferas. Todo lo que ves ahí es como lo que te enseñan en las escuelas de literatura. Es decir, cuando yo entré a estudiar literatura, lo primero que me decían los maestros es como, ¿y cómo vas a escribir tú el cielo? Y entonces todo el mundo decía, bueno, nubes. Y alguno decía nubes bajas, ¿no? Y otro decía nubes lejanas. Y entonces lo que ves en esta película es como una gran clase de atmósferas. Sí. Todo es acerca de las pequeñas cosas que suceden, que no te das cuenta que suceden y suceden sincronizadamente, ¿no? O sea, la famosa escena del camión, que para mí debe de ser una de las mejores
escenas del lenguaje cinematográfico en el cine. El cine, sí. Porque es absolutamente estática, aunque luego se va moviendo un poquito, pero cuando tú ves esa escena, lo primero que ves es como el conductor se baja de un lado, se baja, duda, regresa, vuelve por el otro lado, baja la niña, bueno, es terrible lo que pasa, pero más allá de todo este movimiento que está pasando en el camión, que es quienes se bajan y van de un lado a otro, tú ves que se estaciona como un carro que tiene una música griega, movida, como puede suceder en cualquier carretera del mundo, y se baja alguien del coche bailando. Ajá. ¿No? Y entonces tú tienes la tensión de la escena, pero tienes una porción dedicada a lo que sucede en la carretera. Sí. Después tienes este momento atmosférico que para mí es fantástico, que es cuando empieza esta nevada y toda la gente está mirando al cielo estática, porque además no es una coincidencia que toda la gente parezca estatua en la película, estando en el país de las estatuas. Claro. En donde toda la gente que ha tenido la oportunidad de ir al Partenón y tal, entiende que los griegos trabajaban muchísimo con los materiales duros para hacer escenas suaves. Sí. Como por ejemplo ponerle un velo a una estatua de mármol, etcétera. La piel. Y entonces tú tienes esta escena en donde hay puras estatuas y los niños se mueven, no impresionados por la nieve como el resto de las personas. O sea, y después está la fantástica escena final en donde la niebla al fin se empieza a disipar. Y entonces es como, lo que tú vas a tener es como él utiliza las atmósferas como parte del lenguaje cinematográfico. Sí. Y eso nos lleva a toda la historia del arte que tenemos en la cabeza desde que conocemos el arte. Es decir, cómo él ve el cielo, cuál es la niebla de Angelopoulos, ¿no? Sí. O sea, yo después de verla muchas veces pensé en eso. Él tiene una niebla específica, sí, que utiliza en momentos específicos y tiene estos trenes comunistas que por cierto siguen existiendo, ¿no? Porque si uno hace el recorrido de tren en Rusia, se va a dar cuenta que un montón de estados y lugares siguen manteniendo estatuas de Lenin, siguen hablando idiomas raros, siguen manteniendo ciertos estatus socialistas. O sea, es algo que todavía en 2023 podemos ver, pero que en 1988 se vuelve brutal. Porque es como una paleta de colores y una forma de verlo y como la precariedad de los trenes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos a esta atmósfera comiéndose a dos niños. Sí. Que cualquier persona de Occidente, comunista, de China, bueno, no porque en China haya comunismo, pero a lo que me refiero es una circunstancia universal el tema de cuando la atmósfera se come a los niños, ¿no? Y entonces lo que él utiliza en términos atmosféricos, que a mí me parece genial, es una cámara detrás de los niños, sí, que la va persiguiendo como una especie de narrador omnisciente. O sea, esta película tiene un narrador omnisciente, que a veces es Orestes, ¿no? O sea, en la escena de la carretera, sí, claramente es Orestes, porque claro, se aleja y se acerca como Orestes se aleja y se acerca de ellos, ¿no? Sí. Pero es un narrador omnisciente que nos va relatando la historia de ellos sin tener el punto de vista de ellos. Y entonces, para mí, esa fórmula es muy buena en un road trip, porque te permite ver el camino y ver cómo el camino ataca a los personajes y los va atacando cada vez más. Sí. En particular, el pequeño hermanito que se duerme parado y tiene esta pequeña chamarrita y va como agarrándole la mano a ella de agujetas rojas y que justo en la escena del camión está dormido y que cuando no la ve empieza a gritar. O sea, es decir, creo que vas haciendo una narrativa que es brutal, porque no muchos cineastas se atreven a eso, se atreven a hacer un cuadro completo en el que haya un narrador omnisciente, una cámara que es casi un ojo. O sea, es decir, hay muchísimas secuencias de ellos tomados detrás. Sí. O sea, tú estás casi siempre viendo lo que ven ellos, lo cual lo hace brutal, porque hace que el camino se los coma. Y entonces tú no solo tengas compasión por ellos, tengas mega compasión por ellos. Eso que dices, espero que se interrumpa,
el momento de la lluvia, después de la secuencia del camión, y consta que no estamos haciendo spoilers, pero para decir, Sí, la secuencia después de que sucede lo del camión, ellos andan en medio del camino, bajo la lluvia, ¿no? Buscando que les den, y cómo conocen al camionero, debajo de la tormenta, pidiendo aventón. Alexandros, momentos antes, dice, ya no puedo seguir, y se sienta, que es una de las imágenes icónicas de la película. O sea, esto que estás diciendo, cómo el mundo se los trata de devorar en pero además Es que es el paisaje, ¿no? Pero además, Claro. es la prueba de que el lenguaje cinematográfico y un buen guión pueden generar cosas que en las que no son necesarias nada. No es necesaria la música, no es necesario el diálogo. Puedes generar como una claridad emocional sin tener todos los recursos. Por eso a mí me lleva mucho a cosas de la Nouvelle Vague, en el sentido de, güey, hay muchas cosas que no necesitas. Una sustancia que sostiene el todo, ¿no? Todo. Pero Tonino Guerra sí es un excelente guionista. Por ejemplo, también, si tú lees el guión de La Noche, ¿no? Uh-huh. O lees también sus poemas, Sí. tiene un libro de poemas que se llama, creo que La Miel, Yo lo tengo. o algo así. Sí. Pues sí, vale mucho la pena. Chiquito. También los guiones que hizo con Fellini. O sea, como que cada guión tiene, o sea, sí funciona como se ve que como que era un poeta que se adaptaba, o sea, fácilmente al cine. O sea, pero siempre tiene como toda esta cuestión de que tiene unas imágenes como súper precisas, ¿no? O sea, Claro. de que sí le da como, de que a lo mejor los personajes de repente sí son importantes. O sea, pero sí sabía como muy, muy bien, o sea, cómo hacerle para que los directores realmente tuvieran un guión como con mucha sustancia, ¿no? O sea, y tuvieran como mucho de dónde jalar. A mí, Totalmente. o sea, tú lees un guión de ese señor y y es como casi una novela. ¿Sí? O sea, es fascinante. A mí, uno de los que más me gusta de él sí es el de La Noche. La Noche. Y y sí, bueno, el de La Miel, o sea, los poemas de él son brutales, ¿no? Él coescribió con Fellini Amarcord. Y hay una novela que escribió, que escribieron de Amarcord, y también hizo Nostalgia con Tarkovsky. Y hay una película que yo creo que sí. hay una película que yo creo que evidencia mucho y que te retoma este asunto de las estatuas, que es la de Estamos Todos Bien, de Tornatore. No sé si se acuerdan que hay algún momento donde va el personaje de Matteo Scuro, de este Mastroianni, y va en el camión y pasa al lado de unas estatuas que lo están mirando, ¿no? Dices, ¿de quién es este recurso? Yo pensé que era de Angelopoulos, pero probablemente es de Tonino Guerra, ¿no? Seguro Puede que ser. sí. Una fijación, ¿no? Además está tomado ahorita por Andrea Seman en Call Me By Your Name. Ok. Que tiene toda esta teoría de las estatuas hermosas que las puedes apreciar si te gustan los hombres o las mujeres. Ok. O sea, como que todos podemos decir la vida es hermoso. Uh-huh. Como no importa tu género, o sea, y eso me parece increíble. Porque en Grecia sí es algo como muy bien sustentado, pero además Grecia, qué país raro, ¿no? Yo después de ver 8 veces esta película dije, qué país raro, güey, o sea... Claro. O sea, empezando porque alguien se llama Orestes. Sí, pues la cuna de las... El hermano de Electra. Sí, el hermano de Electra, que es el que viene a matar a Egipto. Yo algo que iba a comentar de esto del trabajo con Tonino Guerra, que tuvimos la fortuna en el 2004 que Angelopoulos vino a México a presentar Eleni, creo que fue Eleni, la película que traía, sí. Y lo invitaron, dio una plática en el Centro Nacional de las Artes, que está en este libro, por eso lo traje, que se llama Cineastas en Conversación, Entrevistas y Conferencias. Está editado por lo que fue el CUEC, por la UNAM, Cuadernos de Estudios Cinematográficos, y aquí prácticamente está casi íntegra, no está toda, ¿no? Se perdieron muchos momentos, pero está esa plática que nos dio Teo Angelopoulos, y en esa plática comentó, por ejemplo, cómo dirigió la escena la secuencia en la que llora Alexandros cuando muere el caballo,
o también cuenta sobre el trabajo con Tonino Guerra, ¿no? Que decía que Tonino Guerra le decía qué mariposas me traes, ¿no? O sea, qué ideas me traes, ¿no? Y entonces Hermoso. sí, desde ahí, ¿no? Sí. Esa era la aproximación en cómo abordaban el trabajo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay una anécdota que cuenta aquí Angelopoulos, de algo que le pasó a Tonino Guerra en la Segunda Guerra Mundial, que él estuvo en un campo de concentración y tuvo que caminar durante días para poder regresar a su tierra, ¿no? Ya que terminó la guerra, ya que él era un hombre libre, sale del campo de concentración y camina así como 4 días durmiendo en el camino, en algunas noches, ¿no? Donde lo agarraba la noche, llega a su pueblo, su padre lo está esperando y lo primero que le dice es, ¿ya comiste? Y es una acción que está en Viajes Citeria, ¿no? Entonces podemos ver qué generosidad de Guerra o Guerra, como se pronuncie, de aportar esa experiencia humana. Y es algo que decía Angelopoulos en esta plática, que si algo tenemos para hacer cine es nuestra experiencia de vida, ¿no? Claro. Nuestra experiencia humana. Y que esa experiencia puede ser, sí, lo que hemos vivido, pero también las películas, los libros, la música que hemos escuchado y que nos ha formado. Entonces, lo comento también por si quieren acceder a esta conversación con Theo Angelopoulos. Está compilada aquí. Y de hecho es muy hermoso ver lo que inspiró a Theo Angelopoulos a hacer esta película. Que era como, él quería mostrarle un mundo esperanzado a sus hijos. Sí. Y entonces, respecto a la secuencia final, él decía, para mí era como la manera de mostrarles que después de todo existe la esperanza, porque el árbol en realidad simboliza la vida. Sí. Y eso es como, o sea, bueno, cada ¿no? metáfora, sí, y además que a pesar Claro. de las cosas llegas. Totalmente. O sea, si no desistes, si no te come el fracaso, si llegas a la vida, lo cual hace que esta película encima tenga un final feliz. Sí, sí. Y eso me Pero- parece... feliz no. Sí es feliz. Pero Sí llegan a Alemania, ¿no? Bueno, pues sí, llegan a Alemania. Llegan al padre. Llegan Pero bueno, al sí, padre, el padre es el árbol. Claro, Sí. pero, o sea, sí, desde la Sé más perspectiva simbólica, metafórica. claro que lo es, pero Desde realmente la- creo que también ajá, es como muy... desde lo práctico, quién sabe qué pueda pasar a partir de O ese sea, momento. yo lo que voy es que Claro. sí, yo creo que sí, claro, no o sea, se cumple la meta, ¿no? O sea, pero pues sí, de alguna manera, pues sí tiene todo el elemento de lo trágico. No, totalmente. O sea, porque si hubiera sido de que, ya, ¿no? Bueno, O sea, pero Odiseo al final regresa a Ítaca. O inclusive sea, todo el cumple dolor. las reglas de las tragedias griegas. Llega a donde se planteó que quería llegar. Pero lo que sí me presenta es, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, cómo todavía como que la hermanita tiene el dilema, ¿no? Ah, o sí. sea, Se que es cambian como, los papeles. que es como de, híjole, a lo mejor no vale la pena, ¿no? Como ya, mejor nos detenemos, ¿no? O sea, y que es como una cuestión de, no, ya, ¿no? ¿Y, O sea, qué pasa después de la violación? Spoiler. Sí. Perdón por el spoiler, la censurada. Pero pasa justamente después de la violación que ella dice, ya hay que renunciar, ¿no? Y empieza como el cambio de roles, o sea, es decir, al final ella dice, tengo miedo. Y el hermano menor, Alexandros, le dice, no tengas miedo, te contaré la historia, cuando era al revés antes, ¿no? Cómo se intercambian los roles. Y también ese cambio, ella cuando conoce a Orestes, pues es alguien más, ¿no? Pero después de la violación, se enamora, ¿sí? Y entonces es eso, es como lo terrible y lo brutal también se vuelve parte de uno, e inclusive para bien, ¿no? O sea, es decir, es parte del crecimiento, o sea... Él le dice. Sí. Le dice, la primera vez que te enamoras y no eres correspondida. No sientes se que te lo mueres. dice, no se lo dice. O sea, se lo dice, pero no se lo dice. Es decir, nunca le dice la primera vez, o sea, no le dice, yo sé que estás enamorada de mí, yo sé que te estoy rompiendo el corazón. O sea, se lo dice, pero no tan explícito, que es lo más hermoso. Porque Porque es tú lo esta escena en la entiendes, carretera, porque ¿no? tú lo entiendes, Así ¿no? es. Sí, más bien tú lo entiendes. Tú lo entiendes, más que decirlo. Tú ves a la niña despechada, con el corazón hecho pedazos de que este vato lo que le gustan Pues son claro. los güeyes. Y no las... ¡Spoiler! Y entonces ella agarra a su hermanito y se va por la carretera con el corazón hecho pedazos. Y este Claro. cuate,
pues la alcanza, le Ha de trata de ser muy llevarle feo bolsa. vivir eso. No me lo imagino. Pero es que por eso cuando llegan a Alemania es como, pues es como nihilista, ¿no? Pues O no, sea, no, o sea, no es sí. nihilista, pero sí, pero, o sea, porque obviamente por lo del árbol. Por Pero supuesto esta que no escena, lo es, esta ¿no? escena, Claro, esta escena claro. que él está diciendo, así que él Pero está como La de está la en el moto, camino, la de la no, la de la moto. moto para mí es brutal, porque además Orestes se queda como en una desolación absoluta. Totalmente. No se quiere separar de ellos. Además, perdón, da más rápido, de cómo Angelopoulos hace visible lo invisible, ¿no? O sea, es decir, la escena del camión, todos la vemos, pero no se ve nada, ¿no? También, por ejemplo, en este momento cuando se está, primero como bien decías, ¿no? O sea, la cámara va acercándose en el mismo sentido que viene la moto, atrás de ellos. Y ya en el momento en que los alcanza y la abraza, corte, dolly circular, y ese dolly es como una transición en la vida de ella, ¿no? Es un vuelco de 180 grados y luego ya la cámara está del otro lado y se empieza a elevar y vemos que Alexandro se despide de Orestes, Orestes se despide, siguen avanzando, ya no vemos a ellos, la cámara se eleva, está Orestes desolado, solo en el camino y todavía hace un último adiós, respondiendo a lo que no estamos viendo. O cuando dice gaviota, o sea, es como si nos construyeran unas imágenes que no existen. Es que todo es poesía. Sí, O sea, la cámara va emocionalmente como van ellos. totalmente. Pero además es también el público, lo cual la convierte un poco esta película como en Las Meninas de Velázquez. Sí. O sea, hay como diferentes grados de escena en la Sí, es que que, es como en la muy que el onírico. público... No, pero además el público participa. Sí. Porque tú los vas persiguiendo. Claro. Es como si tú vieras a dos niños en la carretera. Que por cierto, mi fantasía recurrente de niña, que me dejaran en una carretera y tuviera que caminar como en la oscuridad sola. ¿No? O sea, pero es que es como... Es una metáfora. Totalmente. Toda la película es una metáfora. Es que sí, yo creo que con esta película sucede, como con otras, no sé, pensaría en City Lights para mí, pero siento que con esta película Angelopoulos nos convierte en niños. O sea, es decir, nos cuenta un cuento antes de dormir. En momentos brutal, terrible, pero desbordándose de belleza, ¿no? Y lo que sucede es eso, nos convierte en niños. O sea, uno no piensa, ay, Grecia no está pegado a Alemania, o a ver, pero ni siquiera tiene la dirección a dónde van a Bonn, a Berlín, o sea, uno no se cuestiona. Uno entra en la fábula, ¿no? Uno entra en el cuento. Y creo que eso se logra, y me parece una suerte de virtuosismo, que la película tiene este enfoque de un mundo brutal y crudo y realista, naturalista, pero este lirismo de gaviota, del caballo que muere, del mismo final del árbol, o sea, cómo combina estas cosas, ¿no? La cruda realidad y la poesía. Pero es que como que yo creo que donde viene la parte como poética, para mí es como algo que me impresiona mucho este director, ¿no? Que es como toda la cuestión de que realmente la cámara, o sea, cuando la cámara se mueve es cuando entra lo poético, ¿no? Sí, O sea, sí. O sea, de repente tú puedes ver las tomas y dices tú, pues sí, es la atmósfera y, o sea, y cómo está tratado el personaje. O sea, parece que tiene como que sí está construido de una manera realista. Pero cuando la cámara empieza a bailar, cuando la cámara empieza a elevarse, o sea, o esos no, la o esas secuencia panorámicas de circulares, de así. los actores en la playa. O sea, porque verlos... Cuando están como cada uno en su papel. Sí. Y que vas como... A que están porque ensayando. además es como... Es esta invitación a los cineastas a utilizar el absurdo. Sí. Como un recurso real en el que se divide la imaginación del realismo. O sea, para mí sí tiene una cantidad de tintes de absurdo. Claro. Pero ¿Pero tú crees que sí es como absurdo? para mí sí, porque es como un poco felinesco. O, O sea, o como hay en voces Esperando a que- Godot, ¿no? bueno, el árbol es totalmente esperando a Godot, porque Claro. lo esperan en un árbol. Y luego tienes otras cosas bíblicas, como el tema de que Alemania es como la tierra prometida, como Jerusalén, para los árabes. Ay, sí. Sí, que es como la parte Metiéndome en un tema metafórica, ¿no? escabroso. Hablemos de... Hablemos de... O sea, pero creo que tiene como este grupo de elementos, pero además de eso... Tiene esta fusión a la Ilíada. Sí. Que es el esqueleto de Grecia. Es decir,
Odiseo se va a un viaje en busca de algo que no sabe que va a encontrar. Y ellos no es que sepan que van a encontrar, es como persistir en el viaje en orden de que las cosas cambien, lo cual me lleva a cosas muy profundas, como una canción de folk que dice, el cambio solo vendrá para los valientes. Ok, claro, ¿no? claro. Y creo que toda esta historia te lleva como a que ellos dos tienen como cierta valentía que uno no tenía de niño. Y que tampoco los adultos pueden entender, porque ya, o sea, es decir, están rodeados de un grupo de adultos que ya experimentaron sus huellas de dolor, Sí. y ellos apenas las están experimentando. Claro. Sí, sí. Y entonces tienes como esa como disparidad entre el mundo adulto y el mundo infantil. O sea, la huella de dolor de la niña se va a crear en ese momento de la carretera con Orestes. No en el momento de la violación, que ya lo habían spoilereado. Pero, pero güey, ahí es en donde pierde su inocencia. Totalmente, sí. O sea, y además ella resguarda la inocencia de su hermano. Lo cual hace que la película sea súper triste. Claro, no, aunque yo creo que sí, Alexandros, yo creo, por ejemplo, esta escena del caballo, de la muerte del caballo, o sea, es decir, ella ya había también, otra pérdida de la inocencia es escuchar de boca del tío que no hay papá, ¿no? Y huyen de la comisaría de policía. Luego un tren y llegan a una ciudad de noche, está nevado. Que probablemente es Albania, o sea, Sí. debieron de haber pasado por Albania, por Montenegro, por Serbia, por Bosnia, en orden de poder llegar en algún momento a la Alemania occidental. Todo se ve igual. pero, Nada más digo, yo ya hice el tour. Pero llega en este momento en el cual hay una novia fugitiva, ¿no? Que está llorando, que la regresan a la boda, el caballo que muere, ¿no? Y ella dice, está muriendo, ya murió. Y ella está, parece que impenetrable, ¿no? Impávida, pero Alexandros se derrama en llanto. El nombre de Alexandros y no de ella. No, es que además el nombre de Alexandros tiene que ver con el apellido Angelopoulos, porque el protagonista de La mirada de Ulises es A, ¿no? O sea, es decir, siempre es como una especie de autorreferencia. Y Boula, pues Boula es el nombre de su hermana que murió de niña, ¿no? Pero o sea, ahí es el momento en el cual a Alexandros le toca como la pérdida de la inocencia con la muerte del caballo. Y para mí esa escena es como de las escenas que si a mí me piden, elige una escena de una película que represente la vida en todos sus contradicciones, boda, muerte, pues esta sería una de ellas, ¿no? Para mí... Está padre esa pregunta, como ¿cuál es tu escena de esta película? Está padre, es rudo, ¿no? Es difícil. Es súper rudo. Sí, mientras la piensan, yo es que ese momento, o sea, ya que contaron cómo vieron la película, yo también, yo la conocí antes de estudiar guión en el CCC. Yo estaba estudiando filosofía y estaba haciendo teatro paralelamente, ¿no? Y estaba así como en un desmadre vocacional, ¿no? Y de pronto yo ya no quería entrar a las clases, veo en la revista Tiempo Libre que existía en ese momento, Paisaje en la niebla, y yo dije, con este título yo voy a verla, ¿no? La fui a ver en la Cineteca, que eran estas salas enormes, ¿no? Porque eran solo 4 salas. Estábamos súper pocos, ¿no? De proyección en 35 milímetros. Y de pronto al ver la película, o sea, yo dije... No, o sea, va a estar un poco, bueno, como sea que esté, me sentí que no estaba solo en la vida, ¿no? O sea, eso es lo que me causó la película. Y terminando la película yo dije, pues ya, No, sí, o sea, sí dije, ya está resuelto, o sea, yo quiero hacer esto, y sí es una película determinante para mí en mi camino de vida. Y el ver a Angelopoulos en la escuela fue como... Hermoso, ¿no? Sí, pero para mí la escena es esa, la del caballo. Genial. ¿Cómo los hacía actuar? ¿Cómo coños? O sea, siempre te dicen, no, bueno, un niño siempre se va a comer la escena o te va a jalar, y a los adultos siempre les da miedo actuar con niños porque siempre el niño te jala, ¿no? Pero ¿cómo este niño de 5 años y esta niña que tendrá 10, 11, 12 años
tienen unas actuaciones y soportan la película completa, ¿no? Sí. Y pues eso, ¿cómo filmas 3, 4 meses manteniendo motivado, activo y al niño, pues eso, o sea, es un trabajo pues que se me hace así asombroso, porque el niño, o sea, lo entiendes al niño, te estás con el niño, esta escena súper bonita donde está el niño todo encorvado y todo encabronado de que la niña ya quiere renunciar, entonces dice, y entonces Alexandros se enojó como adulto, ¿no? Sí. Y está el niño así todo de que, ¿qué le pasa a esta, no? ¿Cómo vamos a renunciar ahorita si ya vamos tan cerca, hemos hecho tanto? No puede ella renunciar, ¿no? Y entonces ya es cuando él la jala y todo, pero son impresionantes los dos niños. O sea, a mí en logística, en producción, pienso, o sea, ¿cómo lo mantienes motivado, activo, o con esa calidad cuando, pues un niño se cansa pues bastante pronto? Un niño de 5 años que llegue a esos grados de, o sea, la logística y todo debe de haber sido pues impresionante, ¿no? Y la niña está increíble y, claro. Y pues todo está súper bien. Y una coreografía de, o sea, eso, ¿no? O sea, siempre la niña llegaba a sus marcas, se aguantaba el tiempo y cuando ya empezaba el movimiento ya seguía las marcas que dices, güey, o sea, ¿cómo le hacía una niña para contar 30 segundos o 40 segundos de pausa? ¿Cómo hacer la siguiente en estos planos secuencias o estas coreografías súper largas, ¿no? Si luego a los adultos les cuesta trabajo, bueno, a lo mejor a los niños es más sencillo, pero sí están espectaculares, ¿no? Yo les hubiera dado pues el León de Oro, pero de actuaciones, ¿no? A los dos, ¿no? Seguro. Juntos, porque sí es muy, muy impresionante cómo los logra. Y yo, curiosamente, de lo que más me acuerdo, que también, yo creo que, pues eso, desde el lugar donde estamos, de esa plática de Angelopoulos ahí en el CENART, desde mi tercermundista punto de vista, es que de repente le preguntaron a Angelopoulos si él se preocupaba por la producción o por el dinero. Ah, sí. Y él decía que no, que nunca. pero sí decía, entre más cara sea tu película, menos tuya va a ser, ¿no? Sí me acuerdo que dijo eso. Sí, como que su mujer era la que le producía, la que conseguía todo, sí, ¿no? Y que él no se preocupaba de cuánto costaba, ni se preocupaba de la producción, él se preocupaba de dirigir. Y dije, órale. Sí. Órale. En Grecia, tercermundista, bueno, el país jodido de Europa, pero en pues, ese momento estaba bien. 2004 era un buen momento para... Pero él hizo una carrera pues en los 70s, 80s, 90s. La Eternidad de un día y la Vida de Ulises son coproducciones. No, es una película gigantesca. También la de Lenny. Y la de La Eternidad de un día, ¿no? Son sus películas más caras, pero previo a eso, son películas que, pues, o sea, lo que sería para una película gringa independiente, ¿no? Sí, para los gringos, para nosotros. Sí, no, para nosotros sería el premio mayor, ¿no? Sí. Esto que mencionas de la dirección de esa escena del niño, está en la plática que sí. No. Hay una parte que estaría padre leerla. Esa no la tengo ubicada, pero es que no me traje mis lentes entonces, pero podrías leer esta parte de aquí al final. Al final del libro, ¿no? Capítulo 1. Consejos a un estudiante de cine. Yo aconsejo a quienes aspiran a hacer cine ir a una escuela, aunque quizás salgan como yo en el primer año, como todos. A partir del momento en el que alguien siente atracción por el cine, es necesario encontrar el medio para responder a una pregunta. ¿Necesito el cine? ¿El cine me necesita? Esa es una interrogante capital para continuar, y el único medio para comprenderla es estar en una escuela o trabajar como asistente en una película, tener un primer contacto con el mundo del cine. El cine es una cultura también, es un medio de expresión y una cultura. Es entonces, estando en la escuela o trabajando en el cine como asistente, que un aspirante a cineasta va a comprender si realmente el cine lo necesita. Porque imagino que todos los que asisten a una escuela de cine quieren, salvo los camarógrafos, que es una sección muy cercana pero también muy diferente, hacer películas. Quien decide por el cine debe comprender la elección. Cuando yo estuve en la escuela de cine, había personas de diferentes países del mundo. Así es, París. De esa gente, muy pocos se convirtieron en realizadores. Los otros ingresaron a la televisión o desertaron.
Finalmente, la profesión, el trabajo mismo, el cine mismo, es el que hace esa elección. Es el cine el que escoge a uno, no al revés. Sí, es lo que es. Eso nos compartió Angelopoulos. Yo también quiero en compartir. aquella ocasión. Quiero compartir. ¿También? Hay un libro bien interesante que justamente habla de Angelopoulos. Que no, si lo pueden conseguir, esto es así brutal. Avísenos. Que se llama Cartas póstumas desde Montmartre, de Cui Miaoji. Y es una historia de dos bueno, es una historia de amor de una morra de Corea que vive en París y que está como súper clavada en todo el cine, sí. en todo el cine de Angelopoulos. Y poco a poco te va contando su desamor y su desapego a la vida antes de matarse. Ok, sí, me acuerdo que me habías contado. Está Brutal. sí, repito el título por si lo quieren. Si lo quieren buscar, está medio difícil de encontrar. la verdad está muy, muy difícil de encontrar. O sea, yo lo leí. Por no decir imposible. Yo lo leí así y lo tengo así de, híjole, ¿no? Claro. Porque sí, ya ahorita sí, ya está descontinuado. Es de la editorial Gallo Negro y se llama Cartas póstumas desde Montmartre. De editorial Gallo Negro. Cui Miaoji. La próxima vez que vayamos a su casa hay que buscarlo. Hay que buscarla y robarla. Horrible el Muy libro, bien. sí. Pero te habla mucho también de anécdotas de Angelopoulos. Te habla de toda esta cuestión de cómo la chica se obsesiona con el cine de él. Ujú. Habla mucho de la mirada de Ulises, también del paisaje en la niebla. No, es un librazo. O sea, en resumen, hay que ver a Angelopoulos. Sí. Y está muy olvidado, que es Hagan, lo peor. hagan lo que puedan para verlo. Si en algún momento aparece en la Cineteca o en algún lugar y No se lo puede duden. ver en pantalla grande, háganlo. Es una de las mejores decisiones que van a poder tomar en su vida. Además de suscribirse a este canal, por Suscríbanse. favor, suscríbanse. Muy bien. Pues no sé si algo quieran agregar para ir cerrando. Pues esto fue Paisaje en la Niebla de Angelopoulos en aquí Sin Camino a Hollywood. Suscríbanse. Y Suscríbanse. extrañamos a Juan, que no vino. Extrañamos a Juan. Extrañamos a Juan, que no vino. Pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Cuídense mucho.